Mira tu gorra por un segundo. No importa la marca, no importa el color, ni siquiera importa si la compraste ayer o si lleva 10 años en tu armario. Justo ahí, en la parte superior, hay algo que has visto miles de veces, pero que probablemente jamás te has detenido a cuestionar. Un pequeño agujero, generalmente rodeado por un borde de hilo cosido o una pequeña pieza de metal. Está ahí, en silencio, en casi todas las gorras del planeta. Si le preguntas a cualquiera en la calle, la respuesta inmediata suele ser rápida y convincentemente lógica. Sirve para que la cabeza respire. Para ventilación, para que el calor no se quede atrapado adentro en un día caluroso. Suena completamente consentido, ¿verdad? Pero aquí es donde las cosas empiezan a volverse extrañas. Si realmente fuera una cuestión de ventilación, ¿por qué un orificio de unos pocos milímetros marcaría alguna diferencia real? Si el objetivo fuera enfriar tu cabeza, un trozo de tela cerrado con 6 microagujeros diminutos sería el peor sistema de refrigeración jamás diseñado por la ingeniería humana. Y hay algo todavía más inquietante. Si miras la historia de la fabricación textil, hacer esos pequeños agujeros no es fácil. Exige maquinaria especial, hilos adicionales, refuerzos metálicos y pasos extra en la línea de montaje que encarecen el producto. En la industria del diseño masivo, cada centavo cuenta. Si un detalle no sirve para nada, se elimina. Entonces, ¿por qué los fabricantes llevan más de un siglo gastando millones de dólares en añadir un elemento que parece prácticamente inútil? Esto es lo que nunca supiste. El lugar donde descubrimos los secretos escondidos en los objetos que usas cada día sin darte cuenta. Para entender la verdad detrás de esta pequeña abertura, primero tenemos que derribar el gran mito que todos hemos aceptado sin pensar. Porque aunque la idea del aire es la explicación más popular, la verdadera razón de su existencia no tiene nada que ver con el clima ni con la temperatura corporal. De hecho, su origen nace de una batalla silenciosa contra la física, la geometría y la resistencia de los materiales. Imagina por un momento lo que ocurre cuando intentas envolver una esfera perfecta usando una superficie completamente plana, como un trozo de papel o una pieza de tela. Es físicamente imposible hacerlo sin que aparezcan pliegues, arrugas o bultos extraños. La cabeza humana no es un cubo ni un cilindro, es una curva continua. Durante el siglo XIX, cuando la gente empezó a usar sombreros de estructura rígida, esto no era un gran problema. Los sombreros se moldeaban a presión. Usaban materiales duros o interiores estructurados que mantenían una forma cilíndrica o cónica. Pero a mediados del siglo XIX, los jugadores de un deporte emergente en los Estados Unidos necesitaban algo diferente. Necesitaban algo ligero, flexible, que tapara el sol y que no se cayera al correr. Así nació el antepasado de la gorra moderna. Pero los sastres de la época se encontraron con un obstáculo técnico frustrante. ¿Cómo creas una prenda suave que se adapte perfectamente a la forma redondeada de la cabeza sin que la tela se amontone en un desastre lleno de arrugas? La solución geométrica fue dividir la gorra en varias piezas con forma de triángulo curvo, llamadas paneles, por lo general 6 piezas idénticas. Al coser los bordes de estos 6 triángulos, la tela plana mágicamente adopta la curvatura de la cabeza humana. Era un triunfo del diseño textil, pero ese triunfo creó inmediatamente un problema mecánico invisible y mucho más grave. Cuando unes 6 paneles triangulares de tela, ¿dónde convergen todas las costuras? Exactamente en el mismo punto, en la cima, en la parte superior de la cabeza. Y ahí es donde la física se vuelve implacable. En ese punto exacto donde se cruzan las líneas de costura, no hay una sola capa de tela. Hay 12 capas de material superpuestas, apretadas y cruzadas, junto con el grosor de los hilos de unión. En los primeros prototipos, esa intersección creaba un nudo duro, rígido y abultado justo en la coronilla. Si te ponías una de esas primeras gorras, el impacto de una pelota, el roce de una gorra ajustada, o incluso el simple gesto de apoyarte o presionarla contra tu cabeza, hacía que ese punto rígido se clavara directamente en tu cuero cabelludo. Era incómodo, doloroso y, con el uso prolongado, insoportable. La primera reacción de los diseñadores fue intentar tapar ese nudo denso de tela. Por eso colocaron un botón en la parte superior. Ese pequeño botón, que en inglés se conoce históricamente como squacho, cubría las imperfecciones y sujetaba la unión. Pero el botón por sí solo no solucionaba la tensión estructural. Al apretar la tela con el botón, la tensión en la cima era tan alta que las costuras se desgarraban rápidamente al ponerse y quitarse la gorra, repetidamente. Fue entonces cuando a un fabricante textil se le ocurrió una idea audaz y contraintuitiva. En lugar de intentar acumular más tela e hilo en el punto de tensión máxima, debían eliminarla por completo. Si cortas un pequeño círculo, justo en el centro donde convergen las costuras, liberas toda la tensión acumulada de los tejidos. La tela deja de tirar contra sí misma. El punto de presión
desaparece. La gorra, de repente, se vuelve flexible, moldeable y mucho más resistente al desgaste del uso diario. Pero claro, si simplemente haces un corte en la tela, los bordes deshilachados destruirán la gorra en cuestión de días. Las telas tejidas bajo tensión necesitan un remate. Y aquí es donde entra la solución de ingeniería que ves hoy en día. El ojetero o grommet. Al rodear ese pequeño corte con una costura circular apretada o un diminuto anillo de metal o plástico, no solo evitas que la tela se deshilache, sino que creas un anillo de fuerza. Ese pequeño círculo cosido actúa como un marco estructural que distribuye la tensión de toda la gorra hacia los lados de manera uniforme, en lugar de concentrarla en un único punto frágil. Lo curioso es que, aunque esta innovación resolvió la durabilidad y la comodidad del sombrero, los fabricantes notaron algo inesperado. Ese pequeño agujero, concebido originalmente para liberar tensión mecánica y salvar la estructura de la prenda, permitía que una mínima cantidad de humedad y vapor atrapado saliera. Y así fue como comenzó la gran confusión. Las marcas comenzaron a publicitar los agujeros como una característica de ventilación. Era mucho más fácil venderle al público un sistema de respiración de aire que explicarle principios de tensión textil, distribución de fuerzas en paneles curvos y prevención del deshilachado geométrico. La estrategia de marketing fue tan efectiva que, con las décadas, la verdadera razón de su existencia quedó completamente olvidada por la gente común. Y eso es precisamente lo fascinante de los objetos cotidianos. Cuanto más normales parecen, más secretos esconden. Pero la historia no termina aquí, ¿no? Porque si observas con atención las gorras modernas de hoy, notarás que no todas están hechas de la misma manera. Y el tipo de agujero que tiene tu gorra te dice exactamente para qué fue diseñada realmente y en qué época se pensó su concepto. Si tu gorra tiene ojales cosidos con hilo, estás ante el método tradicional. Este acabado requiere una máquina de coser especializada que ejecuta una puntada circular en zigzag llamada bordado de ojal. Es flexible, suave al contacto y permite que la tela se mueva sin perder su forma. Sin embargo, si miras una gorra táctica, de trabajo pesado o de béisbol profesional de ciertas décadas, notarás que los agujeros no son de hilo, sino metálicos. ¿Por qué cambiar la tela por metal si la tela ya funcionaba? La respuesta es la industrialización masiva y los entornos extremos. En la década de 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército adaptó gorras de visera para los soldados en campos de entrenamiento y climas cálidos. Las gorras de hilo no resistían el trato severo, la humedad constante del sudor acumulado y el lavado industrial repetido. Las puntadas se rompían y el orificio se deformaba. La solución fue introducir remaches metálicos huecos. El metal no solo reforzaba el punto de tensión de forma casi indestructible, sino que mantenía el paso abierto, incluso si la gorra estaba aplastada o mojada. Pero los ingenieros militares se encontraron rápidamente con un efecto secundario no deseado. En días de calor intenso bajo el sol directo, los remaches de metal absorben la radiación solar mucho más rápido que la tela. El metal se calentaba tanto que podía llegar a molestar al contacto con la piel si la gorra se presionaba hacia abajo. Por esa razón, el diseño militar tuvo que ajustar la aleación y el recubrimiento de las piezas, dando origen al uso de plásticos especiales y recubrimientos mate en el equipo moderno. Y si crees que este es el único detalle oculto en la gorra que llevas puesta, hay otra sorpresa que la mayoría de las personas pasa por alto por completo. ¿Alguna vez te has fijado en las líneas paralelas de costura que recorren la visera de extremo a extremo? Casi todo el mundo asume que esas líneas son puramente decorativas, un detalle estético para que la visera no se vea plana y aburrida. Sin embargo, al igual que los agujeros de la parte superior, esas líneas son el resultado de un brillante truco de ingeniería para resolver un problema que arruinaba las gorras en el pasado. La visera de una gorra tiene un núcleo interno, antiguamente de cartón prensado y hoy de plástico moldeado, cubierto por 2 capas de tela. Si solo cosieras la tela en los bordes, el uso continuo, el viento o el agua harían que la tela se despegara del núcleo, creando bolsas de aire, deformando la visera y haciendo que la tela se deslizara de forma molesta. Al aplicar múltiples filas de costuras concéntricas paralelas, lo que estás haciendo en realidad es laminar el material. Cada línea de hilo actúa como un nervio de refuerzo que bloquea la tela contra la estructura interna. Cuantas más líneas de costura tiene una visera, más rígida, estable y resistente a la deformación, se vuelve frente al viento o al gesto diario de doblarla con la mano. Es un sistema de soporte estructural integrado en la propia tela sin necesidad de añadir peso adicional. Ahora, haz la prueba. La próxima vez que veas una gorra, ya sea la tuya, la de un amigo o la de alguien que camina por la calle, mírala detenidamente.
Ya no verás simplemente un accesorio de moda o un pedazo de tela para tapar el sol. Verás un mapa de decisiones de diseño ingeniosas. 6 paneles calculados al milímetro para envolver una esfera, líneas de costura estructurales en la visera para mantenerla firme, y un pequeño orificio en la cima diseñado no como un simple extractor de aire, sino como una válvula de liberación de tensión que evita que todo el diseño se colapse bajo su propia fuerza. Es impresionante cómo algo tan ordinario, algo que nos ponemos en la cabeza sin pensar cada mañana, contiene décadas de evolución industrial, física aplicada y resolución de problemas olvidados. Si te apasiona descubrir las historias secretas y los ingeniosos detalles que se ocultan a simple vista en los objetos más comunes de nuestra vida cotidiana, suscríbete a Lo que nunca supiste. Aún hay un universo entero de secretos diarios esperando ser revelados. En el próximo episodio, analizaremos un objeto que tienes en la mano o en el bolsillo en este preciso momento. Ese pequeño trozo de metal que usas todos los días y que tiene unas diminutas muescas que cambian por completo cómo funciona la seguridad en el mundo entero. No volverás a mirarlo de la misma manera. Nos vemos en el próximo video.